Buen día compañeros, nosotros somos el equipo 5 y les vamos a hablar sobre alcoholismo. Como primera pregunta tenemos, ¿cuáles son los principales factores sociales que inducen al alcoholismo? Dentro de estos factores de riesgo sociales tenemos la baja autoestima, los altos niveles de angustia, depresión, hostilidad e impulsividad, los cuales si no sabemos controlar nos pueden inducir al consumo de alcohol, ya que cuando una persona se encuentra bajo los efectos de dicha sustancia se relaja y se olvida de sus preocupaciones. Otro sería la dificultad para establecer relaciones personales. Aquí cuando una persona consume alcohol se desinhibe y puede relacionarse con los demás, de manera que pueden establecer una conversación amena y agradable. También tenemos el fácil acceso de la sustancia dentro de la familia. Aquí principalmente la familia es la que va a fomentar el consumo de alcohol, ya sea por convivencia, integración o aceptación al vínculo familiar. El distanciamiento afectivo aquí consiste más que nada que cuando una persona consume alcohol, por lo regular visita los mismos lugares. Entonces, al visitar los mismos lugares, se va llenando de amigos, lo que le va a llenar su distanciamiento afectivo. Entonces, pues ya va a tener como que más contacto con las personas, pero solo van a ser esas personas con las que acostumbra a beber. En las expectativas poco realistas y el elevado índice del desempleo, aquí el consumo de alcohol se da más que nada porque las personas no saben afrontar el fracaso y tienen una resiliencia inadecuada para la resolución de sus problemas. Dentro de la transculturización, es más que nada por adoptar una moda y pertenecer a un grupo social, ya que son por imitación y por falta de identidad personal para pertenecer a un grupo social. Dentro de la publicidad hedonista y consumista, aquí es porque la publicidad siempre va a idealizar a las personas. Entonces el consumo inicia porque si en el comercial aparece el hombre rico, las mujeres bonitas, entonces uno se hace a la idea de que, si yo consumo este tipo de alcohol, pues voy a parecerme al del comercial. Y entonces empieza el consumo, pues nunca se va a llegar a ser la persona del comercial, ¿no? Pero es como la idealización que nos proyecta el comercial o la publicidad como tal. Y bueno compañeros, ahora vamos a pasar a la segunda pregunta que dice, ¿qué tipo de complicaciones puede presentar en su vida a corto plazo debido a su problema de dependencia? El consumo de bebidas alcohólicas es una práctica muy difundida a nivel mundial, principalmente debido a su participación como lubricante social, ya que es una sustancia que genera sensaciones placenteras y ayuda al desarrollo de las relaciones sociales. Además de que la evidencia mostrada en ciertos estudios que relaciona el consumo de alcohol con la disminución del riesgo cardiovascular es otra de las razones que propician la normalización de su consumo. Debido a esto, muchas veces se hacen de lado los efectos negativos que tiene el consumo intenso y crónico de alcohol. La aparición de los efectos adversos del alcohol está determinado por ciertos factores como lo es el volumen de alcohol consumido, el cual se puede contabilizar en unidades estándares de 10 mililitros. Otro de los factores a considerar son los patrones de consumo, es decir, la regularidad y la intensidad. También el contexto del consumo es importante, ya que no es lo mismo la práctica de beber socialmente al consumo intencionado en solitario. En el contexto de los países en vías de desarrollo, como el nuestro, es importante tomar en cuenta la calidad de las bebidas alcohólicas, ya que una práctica común es la fabricación clandestina de alcohol, por lo cual no hay un control sanitario en su producción. Asimismo, es relevante la predisposición individual que incluye factores sociales, emocionales, culturales e incluso hasta genéticos, que pueden determinar el grado de tolerancia o de afección del alcohol. Y por último, pero no menos importante, la respuesta social. O sea, ¿qué está haciendo o qué efecto está teniendo esto en sus relaciones tanto para él como para los que lo rodean? Pasando a nuestro caso, comenzamos con el aspecto de la alteración de los estados de conciencia, los cuales se van a relacionar principalmente con el volumen de alcohol y los patrones de consumo. Estas alteraciones pueden ir desde un leve estupor, letargo, inconsciencia o incluso llegar al coma etílico. Juana lleva prácticamente la mitad de su vida bebiendo, además de que desde hace 5 años tiene un consumo de alcohol intenso, por lo cual es propensa a tener episodios recurrentes de alteraciones, las cuales la exponen a uno de los principales riesgos que son los accidentes de tránsito o de ser víctima de la violencia. Otro de sus efectos deleterios del alcohol es la alteración de los patrones de sueño. Esto debido principalmente a que afecta la secreción y activación de los GABA y la inhibición del glutamato, por lo cual esto afecta la acción de diferentes
vías neurales, entre ellas el sistema reticular activador ascendente que regula el ciclo circadiano. Si a esto le agregamos los hábitos nocturnos que Juana tiene, nos da como resultado una disminución en el rendimiento y un descuido de su vida personal y laboral, lo que puede ocasionar problemas tanto a corto como a largo plazo. El siguiente punto son las afecciones a nivel gastrointestinal y hepático. Puede ir desde una esofagitis, una hepatitis, hasta una pancreatitis o la aparición de varices esofágicas. Esto último es de especial cuidado en Juana debido al antecedente que tiene de su padre. Por otro lado, los efectos sobre el sistema reproductor se manifiestan por alteraciones hormonales que derivan en alteraciones de la libido y de los ciclos menstruales. En el caso de nuestro escenario, Juana presenta un antecedente de amenorrea de 5 meses. Por último, el consumo de alcohol acarrea consigo problemas de malnutrición. Eso se debe principalmente a que el alcohol es capaz de proporcionar 7 kilocalorías por gramo de alcohol, pero sin aportar otros nutrientes, por lo cual su consumo intenso y o crónico trae consigo alteraciones en las vías metabólicas debido a la falta de otros sustratos energéticos. Continuando con la pregunta que sigue, ¿cuándo se considera que una persona es alcohólica? De acuerdo con el glosario de términos de alcohol y drogas de la OMS, este define al alcohólico como la persona que padece alcoholismo. De acuerdo con este mismo glosario tenemos la definición de alcoholismo y esta es definida como el consumo periódico de alcohol y es un término que se emplea para referirse al consumo crónico y continuado de alcohol. De esta manera se define como persona alcohólica aquella que se caracteriza por un deterioro del control sobre la bebida. Es aquella que sufre de episodios frecuentes de intoxicación y que tiene una obsesión por el alcohol y su consumo a pesar de sus consecuencias adversas. De hecho, en este artículo encontré que existen diversos criterios en la clasificación del alcoholismo y la tabla que se presenta en la diapositiva corresponde a la clasificación del consumo de alcohol y esta se divide en 4 grupos. Tenemos el grupo de los abstemios, de los bebedores moderados o sociales, de los bebedores excesivos y de los alcohólicos. Los abstemios son aquellas personas que no beben nunca o solo 1 o 2 veces al año. Los bebedores moderados o sociales son aquellos que beben menos de 100 centímetros cúbicos de alcohol al día o en forma periódica. Esto también equivale a que tienen menos del 20% de las calorías de la dieta en alcohol o se embriagan menos de 12 veces al año. Tenemos a los bebedores excesivos, que son aquellos que beben más de 100 centímetros cúbicos de alcohol al día o en forma periódica, o lo que equivale a que se embriagan más de 12 veces al año. Y tenemos a los alcohólicos, que también beben más de 100 centímetros cúbicos de alcohol al día o en forma periódica, pero se le adicionan síntomas de impregnación tóxica o de neuroadaptación. Ahora bien, tratamos de 2 conceptos importantes que son característicos de una persona alcohólica: el concepto de adicción y el concepto de dependencia. Tenemos que la adicción es el estado caracterizado por la necesidad imprescindible de aportar al organismo una determinada cantidad de alcohol para el mantenimiento de su propia normalidad. Y el concepto de dependencia se divide, por así decirlo, en 2 ramas: la rama del refuerzo positivo y la rama del refuerzo negativo. El refuerzo positivo hace referencia a la aparición en el sujeto de un deseo incontrolable de ingerir determinadas dosis de alcohol, esto con el fin de experimentar de nuevo sus efectos que pudieran resultar placenteros por sí mismos. Y la rama del refuerzo negativo nos dice que es un estado de evitación de situaciones y estímulos displacenteros. Es por eso que la persona busca, definiéndolo de alguna manera, su fuente de felicidad, ya que entre más beba, pues más se sentirá mejor consigo misma, evitando los problemas que le rodean, pero pues el resultado es que va a lastimar a su organismo de una manera crónica. Ahora, respondiendo a nuestra pregunta 4, ¿cuál es y sobre qué trata la norma oficial mexicana para la prevención, tratamiento y control del alcoholismo? Debemos tomar en cuenta la norma oficial mexicana 028 SSA2 del 2009 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones. Esta norma oficial se integró para el alcoholismo, tabaquismo y el uso de sustancias psicoactivas y psicotrópicas. Por lo tanto, no hay una norma oficial que sea únicamente para el alcoholismo.
pero en esta se menciona que el principal problema de salud pública en cuanto a estas adicciones va a ser el alcoholismo. Esto debido principalmente a que tiene un índice de inicio a edades tempranas. Aquí también encontramos algunas definiciones como es el alcoholismo, que se define como síndrome de dependencia o adicción al alcohol etílico, y bebida alcohólica como bebida con alcohol etílico en una proporción del 2% al 55% en cuanto a su volumen total. Bueno, ahora debemos enfocarnos en tres principales puntos que va a ser el diagnóstico por medio de un cuestionario. Este cuestionario es el cuestionario de Audit. Este va a constar de 10 reactivos, cada uno con 4 respuestas posibles, y dependiendo de estas respuestas vamos a obtener un puntaje. Sumando todos estos puntos, encontramos que si tiene entre 20 y 40 es probable de que nuestro paciente ya tenga una alta dependencia hacia el alcohol, mientras que si hay más de 8 puntos, hay un alto riesgo de que él pueda crear una dependencia hacia este. Por lo tanto, nos va a ayudar a identificar distintos trastornos por el consumo del alcohol. También vamos a encontrar a la prevención. La prevención, como ya había mencionado, va a estar orientada a grupos más jóvenes, ya que el inicio del alcoholismo suele darse en edades tempranas en estos últimos años. Y ya por último, el tratamiento se menciona que puede haber de diferentes modos. Puede ser por un modo profesional, el cual está, podríamos decir, especializado, ya que hay gente profesional del sector de la salud, como pueden ser médicos, enfermeras, incluso psicólogos o trabajadores sociales. También puede ser un tratamiento de forma ambulatoria o internalizado. Este quiere decir que el paciente alcohólico ya va a ser llevado a un centro específico de ayuda en el cual se va a mantener como aislado, pues obviamente de la sociedad. También podemos encontrar en estos o dentro de estos modos grupos de ayuda. Estos grupos de ayuda pueden ser de dos maneras. Pueden ser de ayuda mutua. Esto quiere decir que hay personas rehabilitadas que están ayudando a personas que quieren rehabilitarse o puede ser de forma mixta, en la cual no solamente va a haber dos tipos de personas, sino que se va a agregar un tercero que sería pues ayuda médica, ya sea de un doctor, un psicólogo o trabajadores sociales. Esto ya sería dependiendo de qué persona pues necesite. Y aquí como ejemplo pues tendríamos los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Ahora, en nuestra pregunta 4, que dice, ¿cuáles son los riesgos de trabajo y las consecuencias en el ámbito laboral que puede tener una persona con alcoholismo crónico? Para responder esta pregunta es importante mencionar que el 55% de los trabajadores consideran el alcoholismo como un problema laboral, debido a que sus posibles consecuencias suelen estar muy relacionadas entre sí. Por ejemplo, suelen presentar los trabajadores alcohólicos más enfermedades, por lo tanto, hay un mayor absentismo y bajas laborales, esto debido a las complicaciones que puede traer el alcoholismo a sus vidas. También se menciona que puede existir accidentes laborales y entre el 20 al 25% de los accidentes laborales se menciona que son a causa de los efectos del alcohol u otras drogas, debido a que los trabajadores suelen ir en un estado pues etílico a hacer sus deberes. También encontramos la disminución de la productividad, por lo que hay una reducción del rendimiento laboral y una mala calidad del trabajo. Esto también se puede deber a las enfermedades y por el absentismo que presentan estos trabajadores. Y ya por último tenemos el mal ambiente. El mal ambiente es debido principalmente a que las personas alcohólicas suelen tener una actitud un poco agresiva, por lo tanto pueden generar problemas o conflictos con sus mismos compañeros o incluso sus jefes. Estas discusiones pueden generar algún accidente laboral o alguna enfermedad que pues provocaría la caída del rendimiento laboral. Dentro de la pregunta número 6 tenemos ¿cómo se valora el pronóstico en pacientes con insuficiencia hepática crónica por alcoholismo según la clasificación Child-Pugh? Y bueno, tenemos que esta clasificación evalúa la severidad de la enfermedad hepática siguiendo los siguientes criterios, que son ascitis, bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina y encefalopatía. Y de acuerdo a la sumatoria de los criterios que se evalúan, se determinará el grado de severidad de la enfermedad hepática. Entonces, un ejemplo sería, si nuestro paciente presenta ascitis de manera, no sé, digamos, ligera, tiene 2 puntos asignados.
Si su bilirrubina se encuentra menor a 3 miligramos por decilitro, tendría 3 puntos. Entonces vamos haciendo la suma, llevamos 5. Si nuestro paciente tiene un nivel de albúmina de menor a 3.5 gramos por decilitros, pues ya tiene 6 puntos. Si el tiempo de protrombina es de, no sé, digamos de 4 a 6, pues ya tiene 2 y serían 8. Si dentro de la encefalopatía presenta el grado 3 a 4, serían 3 y ya tenemos 11. Entonces, la siguiente parte dice que una puntuación de 5 a 6 es una enfermedad bien compensada, de 7 a 9 es que tiene un compromiso funcional significativo y de 10 a 15 la enfermedad está completamente descompensada. Entonces, en el ejemplo que hicimos una sumatoria de 11. Por lo tanto, nuestro paciente tendría una enfermedad descompensada y su sobrevida al año sería del 45% y a los 2 años sería un 35%, que pues su calidad de vida ya no sería como tal una calidad, tendría muchas deficiencias y sobre todo pues su daño hepático es muy grande. Y pues así es como se utiliza más que nada esta clasificación. Y bueno, encontré una mnemotecnia que decía que la cirrosis batea el hígado, por lo tanto la B es de bilirrubina total, la A de albúmina, la T de tiempo de protrombina, la E de encefalopatía y la A de ascitis. Es como una buena manera de recordar qué es lo que incluye la clasificación Child-Pugh. Para iniciar con la pregunta 7, que dice, ¿qué tan cierto es el mito de que el sexo masculino es más propenso a padecer alcoholismo? Debemos de tener en cuenta que el alcoholismo es un fenómeno que históricamente ha tenido mayor presencia en el mundo masculino. Incluso los símbolos y representaciones acerca de la virilidad han estado asociados al consumo de bebidas alcohólicas, así como la vida pública y al trabajo remunerado, mientras que a la mujer se le identifica como el mundo familiar, con lo doméstico y lo privado. Así, el consumo del alcohol ha estado vinculado al tiempo libre, la fiesta, la cantina, y por ello no existen espacios de esparcimiento propios para la mujer. Algunas de las razones por las cuales los hombres llegan a consumir alcohol son implicaciones sociales, para sentirse bien, por diversión, para descansar y olvidar el estrés, escapar de los problemas, convivir, por inclusión, por decepciones amorosas, pérdidas o duelos, para demostrar sombría, ser más extrovertidos o incluso solamente para emborracharse. El alcoholismo degrada más rápida y profundamente a la mujer en el estatus y sus papeles femeninos y maternales que al hombre. El alcoholismo también representa un mayor factor de riesgo para la integridad física y la vida de la mujer, dado a que expone a frecuentes atentados sexuales o al acoso. Es evidente que ser mujer y presentar un consumo problemático de alcohol reta los estereotipos sociales y culturales de una sociedad sexista. En gran parte ha aumentado el abuso del alcohol entre mujeres, pero esta práctica tiene una valoración social y simbólica distintas al varón. ¿A qué nos referimos? A que los hombres, a quienes se presta más empatía por el consumo del alcohol, incluso por sus actitudes bajo la influencia de este, es decir, vivimos en una sociedad patriarcal donde el papel del hombre y su masculinidad está protegida y justificada bajo la tutela de ser quienes están al mando del hogar. Y por lo mismo van a decirse que son proveedores y toman las decisiones más importantes. Además de que los medios de comunicación se encargan de emitir información errónea sobre la masculinidad, como ingerir bebidas alcohólicas. Desde la perspectiva de género, hombres como mujeres pueden padecer alcoholismo sin importar su raza, su color, sexo, idioma, ideología, situación social, laboral o económica. Sin embargo, tanto el progreso como el padecimiento, la dependencia, así como su tratamiento son distintos y por lo tanto merecen un trato diferente. Diversas características biológicas, emocionales y sociales deben estar atendidas y priorizadas de acuerdo a las necesidades de cada persona sin ejercer ningún tipo de violencia o abuso de sus derechos. En México, las encuestas nacionales de adicciones han permitido conocer que el alcohol constituye las principales sustancias cuyo consumo es objeto de abuso entre la población.
entre los cuales hace 10 años se encontró que la población urbana en un rango de 18 a 65 años de edad se consideró como población bebedora de un 71.7% de los varones a un 28.3% de las mujeres. La información acerca del consumo del alcohol en la población de la Ciudad de México actualmente en los últimos años demostró que casi se iguala en porcentaje al alcoholismo, con un 52.3% de la población masculina y un 47.7% de la población femenina que han consumido al menos una copa de alcohol en su vida. Y ahora, para finalizar, pasamos a la última pregunta que dice: ¿qué tipo de afecciones genera la insuficiencia hepática aguda y crónica por consumo de alcohol? Primero, vamos a hablar sobre la insuficiencia hepática aguda, la cual se caracteriza por una respuesta inflamatoria sistémica intensa que es provocada por la necrosis y apoptosis de los hepatocitos, lo que tiene como consecuencia una fibrosis difusa y una modificación de la estructura hepática a una nodular. No solo los hepatocitos se ven afectados, ya que las células de Kupffer también manifiestan una actividad aumentada que, junto a los neutrófilos, son los responsables de generar el estado inflamatorio intenso, lo cual nos puede llevar a un estado de parálisis inmunológica y una alteración de la respuesta de fase aguda. Por otra parte, la ascitis, que como sabemos es un edema en la cavidad peritoneal, es consecuencia de un déficit de la síntesis de proteínas que implica la presencia de hipoalbuminemia, lo que genera una disminución de la presión oncótica. Las alteraciones pueden afectar directamente al hígado al provocar una hepatitis o una cetosis hepática, la cual se ilustra en la imagen. O también pueden afectar a la vesícula biliar, generando una colecistitis o una coledocolitiasis. En el caso de las alteraciones hemodinámicas y de la coagulación, esto se explica de igual manera por un déficit tanto de proteínas y plaquetas como de los mismos factores de coagulación. Esas afecciones hemodinámicas, aunadas al estado inflamatorio, provocan un aumento del gasto cardíaco, pero con una disminución de las resistencias vasculares periféricas, lo cual lleva al paciente a un estado de hipotensión que afecta a la irrigación tisular. Uno de los órganos más sensibles a los cambios de flujo es el riñón, el cual, al verse sometido a un estado de hipoperfusión y de alteraciones microcirculatorias, lo llevan a la insuficiencia renal. Asimismo, otra de las afecciones que derivan del estado inflamatorio es la aparición de síntomas de abdomen agudo, como lo son fatiga, anorexia, dolor abdominal, fiebre, entre otros. También una de las consecuencias es la hipertensión portal, el cual es el aumento en el flujo entre la vena porta y la vena cava superior. Cuando el gradiente de presión es muy alto, esto genera una circulación colateral que pasa el flujo portal directamente a la circulación sistémica, pero sin pasar por el hígado. Esto puede generar hemorragias abdominales, complicar la ascitis e incluso se le relaciona con la encefalopatía hepática. Para finalizar, hablaremos sobre la insuficiencia hepática crónica. La insuficiencia hepática crónica es más comúnmente conocida como cirrosis hepática. Esta es la pérdida completa de la estructura normal hepática debido a la aparición de placas fibróticas extensas y de nódulos. Los signos y síntomas de la cirrosis hepática se adicionan a los ya presentes en la insuficiencia hepática aguda, pero obviamente con manifestaciones más graves. Ejemplo de esto es la ascitis refractaria, la cual se refiere a aquella ascitis que es resistente o que no responde al tratamiento con diuréticos y por lo tanto es un padecimiento recurrente. Las alteraciones neurológicas son el resultado de la acumulación de amonio en el sistema nervioso central, además de que el estrés oxidativo derivado del acetaldehído y otros productos de desecho generan aún más toxicidad. También, el aumento de la glucólisis anaerobia juega un papel importante, ya que provoca la acumulación de lactato a nivel cerebral. Esto da en conjunto la falla de las vías serotoninérgicas, dopaminérgicas, así como la síntesis de falsos neurotransmisores. Si a esto le sumamos la falla en la capacidad de filtración del hígado, esto resulta en un estado de toxemia que afecta de forma notable al sistema nervioso central. Esa última parte de la exposición es muy importante, ya que hablamos sobre ciertos signos que pueden ocuparse para el diagnóstico clínico de una insuficiencia hepática crónica. A estos datos se les conoce en conjunto como estigmas hepáticos y constan principalmente de 4 manifestaciones. Una de ellas es la aparición de telangiectasias en el territorio de la vena cava superior, también la aparición de eritema palmar y la opacidad del lecho unguial que lleva a la desaparición de la núdula nos orientan al diagnóstico. Asimismo, los pacientes también presentan la denominada contractura de Dupuytren, el cual es el resultado de una fibrosis en los tendones de la mano que provoca deformidades. Este último es un dato muy característico de las personas alcohólicas. En el caso de Juana, podemos observar que ella ya presenta algunos de estos estigmas hepáticos, como lo son la aparición de telangiectasias y el eritema palmar, por lo cual podemos concluir que el estado de desgaste de su hígado es considerable.